buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Tierra está desierta, no debo continuar. Escucho algo venir, es lluvia como una canción. Un río eterno que me lleva hasta ti. Déjalo correr.
Dios, nunca creyendo encontrar. Río eterno que me lleva hasta ti, déjalo correr ante los cielos. Ven, agua viva, oh mi fuente, eres tú. Fuerte como un río, tu amor llena mi ser, oh mi fuente, eres tú. Ven y manda la lluvia, oh Dios. 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 Abre los cielos, ven, agua viva, oh mi fuente, eres tú. Fuerte como un río, tu amor llena mi ser, oh mi fuente, eres tú. Ante los cielos, ven, agua viva, oh mi fuente, eres tú. Fuerte como un río, tu amor llena mi ser, oh mi fuente, eres tú. Oh mi fuente, eres tú. Oh mi fuente, eres tú. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar
todas las veces quebrantado. Yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Oh, 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 oh. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar
todos los días de mi vida, y una cosa pediré: me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida, y una cosa pediré: me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida, y una cosa pediré: me quiero quedar en este lugar todos los días. Será cambiar de estar, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Será cambiando estar, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Ese lugar derramando tu amor, me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Será cambiar de estar, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Será cambiando estar, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Ese lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Ese lugar derramando tu amor me envuelve. He venido
Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien, que hayan tenido una semana muy buena, bendecida en el Señor. Y quiero hoy día compartirles algo acerca de los tiempos o los días que estamos viviendo, donde se recuerda algo que es muy importante en la fe cristiana, que es Pascua de Resurrección. Celebramos esta fecha durante esta semana recordando la muerte y resurrección de Jesús. Y un poco de esto quiero hablarles hoy día. Les voy a invitar que puedan buscar ahí en sus Biblias Isaías 53, 9 al 12. Vamos a leer. Y dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La resurrección es una de las evidencias, o mejor dicho, las evidencias de la resurrección de Jesús es el cambio que produce en la vida de los discípulos. Al ver a Jesús resucitado, la vida de los discípulos fue completamente transformada. Antes estaban atemorizados, escondidos por la muerte de Jesús, pensando que a ellos también se les iba a perseguir y le estaban buscando para matarles. Pero después de ver a Jesús resucitado, estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio y defendiendo este pilar de nuestra fe. La resurrección de Cristo, que es este pilar de nuestra fe, es lo que cambió todo. Es la forma en que conocieron a Jesús y cómo lo conocen ahora. Lo que ellos habían vivido y experimentado con Jesús, un Jesús humano, lo habían visto a él como un amigo, un compañero, un maestro, tal vez un profeta, para muchos incluso hermano, vecino. Y ahora se enfrentaban ante un Jesús completamente diferente. Y ya no podían seguir viéndolo con los mismos ojos, ya no podían verlo como un simple hombre, porque había resucitado, había cumplido su palabra, había anunciado su muerte y su resurrección, y no le habían creído. Pero después de verlo, cambió todo. La resurrección confirma el hecho que Jesús es Dios. Y eso obliga a todos a tomar una decisión personal. Sus experiencias anteriores con Jesús ya no eran suficientes para mantener la relación que debían tener con el Jesús resucitado. Pero Él les habló varias veces más, recordándole los términos de la relación con Dios, cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios. Tal vez nosotros podríamos pensar hoy día, ok, pero la muerte y la resurrección tienen que ver con la salvación, tienen que ver con el haber sido comprados, y sí, es cierto, pero no solamente nos habla de redención, no solamente nos habla de salvación, sino que y lo vemos a través de toda la Biblia, nos habla de lo que es una relación. Es la relación que Dios viene a restaurar aquí, con su muerte, con su sacrificio. Y bueno, luego de la resurrección, Jesús se aparece, ¿cierto? Conocemos la escena donde las mujeres ven a Jesús, son las primeras en llegar a la tumba luego de
de las celebraciones y ellas ven a un ángel y a María Magdalena se le aparece este Jesús resucitado y ellas van corriendo a avisarle a los discípulos. Y los discípulos se quedan, al menos la mayoría se queda ahí, donde estaban. Y encontramos que Pedro y Juan son los dos que salen corriendo a la tumba a verificar lo que había pasado. Y luego de que se dan cuenta de que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, ellos comienzan a creer. Pero no fue solamente a ellos que se les aparece Jesús, sino a muchos más y en distintas ocasiones. Pero hay 3 situaciones especiales al final del libro de Juan que nos muestran cómo Jesús busca relacionarse con nosotros. Yo les voy a pedir que vamos recordando algunas. Una de las más recordadas tal vez es la de Tomás. Tomás no creía y él decía, bueno, en realidad si a ustedes se les apareció, porque se les apareció a los 10, no estaba Tomás, tampoco por supuesto estaba Judas, se le aparece a los 10 discípulos de una manera muy, muy especial y sorprendente, sobrenatural, pero Tomás no estaba ahí. Y él les dice a los discípulos, los escucha por supuesto y les dice, si yo no lo viera y no tocara sus heridas y metiera mi dedo, mi mano ahí en las heridas, entonces no voy a creer. Muchas veces podríamos pensar que esta es una actitud de incredulidad absoluta y no sé, de ver para creer y todo eso, una falta de fe, pero en realidad no es tan así. Porque ¿quiénes de nosotros simplemente saltan al vacío por algo que alguien les dice? No encontramos que haya un tema de falta de fe, sino que en realidad él necesita razones para creer. Y todos nosotros necesitamos también tener razones para creer. Tomás al principio no creía o tenía sus dudas, porque no estuvo en esta aparición que Jesús hace a la mayoría de los discípulos. Pero 8 días después, lo que nos dice en Juan 21, del 26 y 27, dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos, y las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces les dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Vino directamente y vino, yo diría, especialmente para Tomás. Vino a él y le dijo, mira, mete tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Y lo más impresionante, ya no seas incrédulo, le dice, cree. Jesús se acercó y le dio motivos para creer. Nuestra fe nunca es un salto al vacío, nuestra fe nunca es un adoptar dogmas o adoptar doctrinas, porque nuestra fe es mucho más que simples credos o catálogos de doctrinas, sino que nuestra fe se basa en hechos, que si alguien quiere corroborar, si alguien quiere comprobar, lo puede hacer. Si nosotros queremos comprobar la muerte de Jesús, lo podemos hacer. Si queremos comprobar la resurrección de Jesús, lo podemos hacer. Hay suficiente evidencia para pensar que estas dos cosas ocurrieron. Solo que muchos no están dispuestos a buscarlas, porque si las tuvieran, tendrían que tomar una decisión. Nuestra fe es mucho más que razones, que credos. Hay suficiente evidencia para afirmar que Jesús resucitó. Y lo mejor de todo es que aquí podemos ver algo de Jesús. Vemos a un Jesús compasivo, comprensivo, sencillo, alcanzable, cercano, humilde. Él va
y no le dice a Tomás, no le dice, pucha Tomás, qué fome, tanto tiempo contigo y no creíste, le hubieras creído a los demás discípulos. Él no le recrimina eso. Tampoco le dice cómo ver para creer, vaya a orar, le falta fe. Jesús va, conociendo su corazón y por supuesto también las declaraciones que había hecho, se acerca, se aparece de nuevo, estando Tomás ahí, y le da razones para creer. Se muestra ante él, se acerca. Y vemos que Jesús nuevamente se hace alcanzable, se hace cercano. Y esto nos habla de una humildad de Jesús. Y nos dice que Jesús no está buscando los súper espirituales que a todos dicen que sí. Que en un tiempo nos enseñaron que no podíamos cuestionar absolutamente nada. Que cuestionar era malo. Pero aún así, muchos de los que no podíamos cuestionar teníamos dudas. Y preguntar era casi pecado. Pero Dios no está buscando gente sin dudas. Gente súper espiritual. Gente que nunca pregunte nada porque tiene todo claro. Él está buscando a personas con dudas, personas tal vez con prejuicios, personas con falta de fe, para darles esperanza, para darles las respuestas que están buscando, y que lo conozcan y tengan una relación personal con Él. ¿Saben lo que pasa después de lo que leímos recién con Tomás? Tomás dice, eres Señor mío y Dios mío. Todo esto, esta muestra que hace Jesús delante de Tomás, lo lleva a reconocer a Jesús como su Señor y su Dios. Y ya no era una relación simplemente de ok, tú eras mi maestro, yo era tu discípulo, y ahora estás vivo, ok, sigamos haciendo esto mismo, sino que ahora hay una relación de Señor, de señorío, de Dios. Y eso es lo que nos muestra esta aparición de Jesús delante de Tomás. También tenemos otra situación donde Jesús se muestra de una manera distinta. Luego de esto ocurre que Jesús se aparece a los discípulos en la playa, en la orilla de la playa, mientras ellos estaban pescando. Él les hace acuerdo de una situación y les dice, lancen la red hacia este otro lado. Ellos lo hacen y ocurre algo maravilloso. Entonces ahí los discípulos se dan cuenta y dicen, es Jesús. Uno de ellos se tira al agua y llega a la orilla, los demás se acercan después, y Jesús tenía ahí un fueguito para hacer los pescados que ellos estaban sacando, y comienza a conversar con ellos, y aquí aparece Pedro. Estaba Jesús y Pedro, me imagino, después de comer, después de toda la conversación entre todos, y Jesús le hace unas cuantas preguntas a Pedro. Pero recordemos que la última conversación tal vez con Pedro, al menos registrada, o no conversación, pero la última situación donde Jesús se vio con Pedro, fue antes de su muerte. Fue en el momento en que él lo negó 3 veces. Y yo no sé qué cosas habrán pasado durante ese tiempo donde Pedro niega a Jesús y el tiempo en que Pedro lo ve resucitado. La Biblia no nos habla de qué conversaciones tuvieron antes, pero sí podemos pensar en todo lo que estaba pasando en la mente de Pedro. Sabemos que la mirada de Jesús en el momento de que él lo niega 3 veces,
le da cierto descanso. Tal vez él ya no estaba culpándose, pero había algo que no era lo mismo de siempre en esa relación que habían tenido ya como maestro y discípulo. Algo había cambiado. Él había empeñado su palabra, y su palabra para él era mucho más que cumplir algo que él había prometido, sino que tenía que ver con un tema de orgullo. Pedro lo conocemos por su impulsividad, y él había dicho delante de todos: yo voy a estar ahí y voy a poner mi vida si es necesario, y no lo hizo. Y todos lo vieron, y quedó completamente expuesto. Quedó tal vez como mentiroso, quedó tal vez como cobarde, traidor, no sé. Y después de eso, Jesús muere. En las situaciones que conocemos, ocurre la resurrección, este hecho glorioso, y luego vemos que llegamos a este momento. Y Jesús le hace esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Wow. ¿Qué habrá pasado en esa mente en ese momento? Y vemos que Jesús vuelve a repetir esta misma pregunta 3 veces, y la tercera vez Pedro ya se pone triste y le dice: tú sabes que te amo. Imaginémonos esta situación. Y Jesús le dice: si me amas, entonces ¿por qué me negaste? No, ¿cierto? No hace eso. Al contrario, le dice: Pedro, ¿me amas? La respuesta tercera: tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Aquí vemos a un Jesús completamente siendo Él. No podía ser de otra forma. Y Pedro probablemente quedó descolocado, quedó pensando tal vez en lo que él había vivido, en lo que él había hecho, y en lo que Jesús le decía ahora. Al final Jesús le dice: sígueme. Pedro había sido golpeado en su orgullo, tal vez de no haber sido capaz de cumplir su palabra, de haberlo negado después de haber prometido defenderlo con su vida, pero eso nos hace ver aquí a un Jesús amoroso, perdonador, alguien que no toma en cuenta nuestro pasado y extiende su gracia para sostener a todos los que han estado lejos, y les vuelve a preguntar: ¿me amas? Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por un tiempo donde nos alejamos de Dios, o creemos que estamos lejos y hacemos las cosas sin considerar a Dios, y vamos acumulando una serie de cosas que hacemos, y llegamos a pensar en algún momento: no hay vuelta atrás, no puede haber perdón para todo esto. Pensamos que hemos pisoteado tanto la gracia que Jesús jamás nos va a perdonar de nuevo. Pero si Jesús pudiera en este momento preguntarnos de nuevo, una vez más: ¿me amas? Igual como lo hizo con Pedro, yo creo que recordaríamos lo mismo que probablemente recordó Pedro. ¿Qué es lo que nos debe unir a Jesús? Y es su amor. Dios es amor, Él nos ama. Y esto es lo que Él quiere que nos una, su amor. El nuestro es débil, el nuestro es voluble. Pero el amor de Dios no cambia, no falla.
y le recuerda algo, primero es el amor y luego el servicio. Muchos quieren decir que aman a Dios sirviendo, pero sin amarlo. Y se preocupan solo de servirle, pero no de amarle. Y muchas veces, como decimos, ¿cierto? Amamos el servicio, pero amamos servir en la obra, pero no amamos al Dios de la obra. Servimos por la obra y no por Dios. Amamos el servir y no a Dios. Esto tiene que cambiar. Tenemos que dar vuelta a esto y volver al amor volver a que el amor nos una con el Señor. Y que nuestra relación con Dios sea una relación de amor. Y que ese amor se manifieste en servicio, que ese amor se manifieste en ese sígueme. Y todo lo que el Señor nos pueda pedir que hagamos por Él, lo hagamos por amor. Primero el amor, luego el servicio. Isaías 43, 1 y 2 dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Yo no sé si, como decía antes, tú has estado viviendo momentos donde te has alejado del Señor, donde te has sentido lejos de Dios, donde a lo mejor te alejaste de Dios luego de la iglesia o al revés y te alejaste de todo, cambiaste tus amistades y para estar, digamos, decididamente más lejos de Dios, tratando de que eso no te afecte en tus pensamientos, pero es Dios el que siempre sale a nuestro encuentro, es Dios el que siempre nos viene a buscar, es Dios el que nos viene a rescatar, como en la historia del hijo pródigo, es el padre que está esperando, el padre que sale a buscar al hijo. Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Yo no sé cuál es el temor que podría estar dando vueltas en tu cabeza y que te ha llevado a alejarte, pero el Señor te lo recuerda. Es el amor, es el que nos debe unir. Y es una relación que Dios quiere contigo, la que debemos cuidar. Y todo lo demás viene después de eso. Hay una frase de una canción que me gusta mucho, dice, tuve la esperanza de encontrarte y me encontraste. Tuve el deseo de escucharte y me escuchaste. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y nosotros debemos responder a ese amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay otra experiencia que viene inmediatamente después de lo que acabamos de hablar, y es que Pedro sigue hablando. Pedro, después de todo esto, se da vuelta y ve a Juan, que estaba ahí, y Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué va a pasar con él? Ocurre algo bien especial, una conversación bien breve, y Jesús le dice, tú sígueme. Juan era el discípulo amado. De hecho, es Juan el que escribe esta carta y dice, al final, los últimos versículos del libro de Juan 21, 24, dice, Juan se describe a sí mismo como el que escribió estas cosas. Es Juan explicando esto. Y Pedro pregunta por Juan. Jesús ya le había dado a entender a Pedro cómo iba a morir. En la conversación anterior, Jesús le dice a Pedro, llegará el tiempo en que tú ya no vas a ir donde quieras ir, ya no vas a hacer las cosas por ti mismo, sino que otro te va a llevar. Y dice la Biblia que esto lo decía dándole a entender qué tipo de muerte iba a tener. Y por eso pregunta por Juan.
el discípulo amado. A lo mejor la pregunta era como, ya, así voy a morir yo. ¿Y cómo va a morir Juan? Pedro. En Juan 21, el 18 y 19 dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías, sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pero aquí vemos a un Jesús que después de todo lo que ya hemos conversado, un Jesús que nos recuerda el llamado. Un Jesús que después de todo esto, después de mostrarse comprensivo, humilde, sencillo, alcanzable, que además nos recuerda que la base de la relación entre Él y nosotros es el amor, nos recuerda su llamado. Y le dice al final de todo, le dice a Pedro, sígueme. Él tiene una misión para todos sus discípulos, pero también un propósito específico para cada uno. Asimismo con nosotros también debemos creer que Dios tiene una misión para todos sus hijos, pero también un propósito específico para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Tu decisión de seguirlo no depende de lo que pase con otros. Si otros lo siguen, genial. Si otros no lo siguen, qué pena. Pero ¿qué va a pasar contigo? ¿Cuál es tu decisión? Si otros hacen las cosas bien, qué bien. Si otros hacen las cosas mal, qué mal. Pero eso no puede condicionar tu decisión de seguir a Cristo. Eso jamás va a ser una excusa, una buena excusa. De decir, yo me alejé porque los demás hacían todo lo contrario. Si bien es cierto, eso desanima a cualquiera, no podemos tomarlo como una excusa y decirle al Señor, Señor, yo hago las cosas mal porque los demás las hacen peor. Bueno, lo malo de los demás no nos convierte en buenos a nosotros. Jesús nos vuelve a recordar el llamado. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros, te dijo, ven, sígueme. ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Tal vez pensamos de que en mi pasado he hecho tantas cosas, me alejé, me siento lejos. Entonces el Señor nos va a recordar, ¿me amas? O a lo mejor podemos pensar que no sé, tenemos un problema de fe. Y el Señor nos va a dar razones para creer. Hoy, además de todo esto, nos recuerda el llamado. Y no porque lo mereciéramos. Él no nos llamó porque éramos secos, sino porque ese era su plan desde el principio, para mostrarnos su gracia. Tu decisión de seguirlo no depende de lo que pase con otros. Él te llamó a ti. Él te restaurará. Él te sostendrá. Él te fortalecerá y te afirmará, porque Él es bueno. Y no lo digo yo, lo dice Primera de Pedro 5:10, dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dios es bueno. Y nos recuerda estas tres cosas hoy día. Este es el tiempo donde no solo recordamos que Jesús murió y resucitó, sino que recordamos lo que su muerte y resurrección significan para nosotros.
¿Cómo debemos responder al hecho de que Dios restauró la relación que el hombre rompió? La pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy día es: ¿cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Hoy día no nos estamos congregando, no nos estamos reuniendo físicamente, pero sí por internet, por las redes sociales. Nosotros nos estamos congregando, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, y no podemos tomar esto como un tiempo de decir, ok, no sé, no hay, ya no nos juntamos, ya no es lo mismo, ya no siento lo mismo. Y tal vez hemos comenzado a enfriarnos, tal vez hemos comenzado a alejarnos sin darnos cuenta. Tal vez nos hemos vuelto un poco indiferentes. Tal vez hemos olvidado orar. Tal vez hemos dejado la lectura de la palabra porque solo lo hacíamos los días que veníamos a la iglesia. Tal vez lo mismo con la oración. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Recordemos que no depende de otros. Es tu relación con Dios. Tal vez hoy día alguien que nos esté viendo ha querido olvidarlo todo, dejar todo atrás. Tal vez estamos quebrados, quebrantados, decepcionados. Pero quiero decirte que hoy es el momento de volver al hogar. Hoy es el momento de volver a quien pertenecemos. A vivir no solamente declarando o posteando que creemos en Dios, sino a expresarlo con todo lo que hacemos. Porque respondemos al perdón, al amor y al llamado de Dios, rindiendo nuestras vidas al único Dios y Señor. Te invito a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y sabemos que tu Espíritu Santo está con todos nosotros, porque tú eres Señor, tú eres Dios de todo. Dios, queremos en esta tarde, Señor, volver a nuestro hogar, volver volver a ti, Señor. No, tal vez no estamos apartados, no estamos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor
más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti.
Queremos invitarte a nuestras reuniones en línea. El sábado a las 17 horas te invitamos a nuestra escuela bíblica Crecer para que compartas con nosotros un tiempo en familia, así aprender de la palabra de Dios, esto a través de nuestra página de Facebook Agua Viva Reuniones. También el sábado a las 7 de la tarde los jóvenes nos estaremos juntando a través de Zoom para tener un tiempo para compartir nuestras experiencias y conocer más a Jesús. El domingo a las 11 de la mañana nos reunimos todos desde nuestros hogares para adorar a Dios a través de nuestra página de Facebook Agua Viva Iglesia. Si tienes una necesidad y quieres que te apoyemos en oración, escríbela en el grupo de WhatsApp y estaremos apoyándote, porque cuando nos unimos, Dios está en medio. Conéctate a nuestras reuniones Y comparte tu fe. Dios te bendiga.